Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien, con una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidando los alimentos, los movimientos, una salud holística, una salud despierta, una salud consciente. Soy Cristina, me da muchísimo gusto conectar con ustedes, compartir la energía con todas y todos ustedes. Gracias por estar ahí, por sus mensajes, por sus sugerencias. Te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de Tarot, donde comparto lecturas de tarot semanalmente. Tarot terapéutico, tarot evolutivo, tarot espiritual, tarot angelical, tarot predictivo, tarot holístico. Gracias de verdad por tu energía. Hoy vamos a platicar acerca de este tema un tanto controversial: la religión. Las religiones que separan al mundo, las religiones que separan a la población. Es una realidad, tenemos que aceptarlo. La verdad, quitemos esa venda de los ojos, despertemos, y lo más importante es elegir nuestra propia religión, no lo que nos han impuesto. Tu religión o la religión. Nuestra religión se va a formar de nuestras preferencias, de nuestras ideologías, de nuestras creencias, con nuestra propia elección, con nuestro propio criterio, y no lo que nos han impuesto a través de los años. Creo que muchos de esta comunidad, incluyéndome a mí, nacimos en una familia donde se nos inculcó cierta religión. En mi caso fue la católica. ¿Y por qué? Pues porque mis padres siguieron las enseñanzas de sus padres y son enseñanzas ancestrales, hasta que llega alguien como yo, tal vez la hipiosa del clan familiar, la rebelde, la diferente, etcétera, etcétera, y llegamos a cuestionarlo todo. Debemos de elegir nuestra propia religión por convicción propia y no por condicionalismos familiares o sociales. Hay una gran diferencia. Las religiones condicionadas limitan a las personas, someten y aplastan a las personas y les restan su derecho a ser auténticos, a ser originales, les restan su derecho a ser creativos, porque estos implantes energéticos de las religiones, que son condicionamientos, ideologías, creencias, donde generalmente te llevan a la culpa, al pecado, al resentimiento, únicamente adormecen, limitan, someten y aplastan a la población. Hay muchas religiones en el mundo, muchísimas. No sé cuál practiquen ustedes, es muy respetable, yo respeto todas las religiones, pero llegó un momento en mi vida en que dije, ¿qué onda? Voy a cuestionar, voy a leer, voy a informarme. ¿Por qué pasa esto en tal país? ¿Por qué pasa esta otra cosa en este otro país? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y cuando adentramos en los libros, en la historia, nos damos cuenta que las religiones están súper manipuladas a beneficio de los que la dirigen. Es una realidad. Es tu religión o la religión la que dirige tu vida. Tu religión va a ver por tu bienestar, por tu crecimiento, por tu desarrollo. La religión que llevas y que a lo mejor no escogiste, te va a someter, te va a manipular, te va a hacer sentir culpable, te va a crear resentimientos, culpas, energías negativas. Tu religión te va a llevar a la libertad de ser tú mismo, tú misma, y poder desenvolverte, poderte desarrollar. Eso sí, sin dañarnos y sin dañar. Por eso lo importante de llevar una salud holística y de conocer estos principios de la salud holística: una mente positiva, unas emociones en sanación, trabajo de sombra, cuidar los alimentos y los movimientos. Una salud holística nos va a llevar a formar nuestra propia religión para nuestro bienestar, sin caer en esos convencionalismos religiosos sociales implantados a través de los años y que únicamente someten y restan la libertad a los que pertenecen.
¿Te has cuestionado si en realidad llevas tu religión o llevas una religión que se te impuso por creencias de tus ancestros, por creencias de tus padres? ¿Llevas tu religión o la religión de alguien más? ¿Te lo has cuestionado? Es muy importante leer, es muy importante estudiar todas las religiones y observar, analizar qué onda con cada una de ellas para podernos formar un criterio propio que nos lleve al despertar, a quitarnos el velo de los ojos y a llevar nuestra propia religión. Creo que todas las religiones, claro, tienen sabiduría. Podemos seleccionar lo mejorcito de cada religión para crear nuestra propia religión. Tenemos esa magia, tenemos ese poder. Las religiones con el paso de los años nos han llevado a dejar de creer en nosotros mismos, a actuar en automático, a actuar con el deber ser y no con el saber ser. A actuar desde imposiciones y condicionamientos en vez de actuar con el libre albedrío. El verdadero libre albedrío consiste en seleccionar, en elegir lo que es bueno para mi bienestar, y no hacer como un borrego lo que te han señalado que debe de ser, porque según esto está bien. Las religiones fueron formadas hace muchísimos años, ya están quedando atrás, ya están quedando obsoletas. Tenemos que despertar. Tenemos que adecuarnos a la época. Las religiones no son malas, claro que no. Son pautas de conducta, son pautas de normatividad. Pero los tiempos cambian y nosotros debemos de transformarnos, debemos de cambiar, debemos de actualizarnos y entrar en esos cuestionamientos. ¿Estás llevando a cabo lo que realmente deseas hacer o hay por ahí alguna creencia limitante de alguna religión absurda que te está poniendo un obstáculo mental, un obstáculo por ahí para que tú te puedas desenvolver? Porque según quién sabe quién, lo que tú quieres hacer está mal visto socialmente. Yo creo que mientras no dañemos a nadie, podemos actuar libremente. Debemos de perder el miedo a ser. Ese que nos han inculcado a través de la historia, a través de las religiones, a través de los que dirigen las religiones, porque muchas veces ni siquiera ese es el libro religioso, Muchas veces es el intérprete, el que dirige cierta religión. A cuestionarnos todo, a quitarnos el velo de los ojos, a despertar y a elegir con sabiduría, con nuestra sabiduría interior, con nuestra divinidad, con nuestra alma. Tu alma te debe de guiar. Y claro, hay situaciones, obviamente el drogarse te va a llevar a una energía baja, el entrar en vicios te va a llevar a una energía baja, la promiscuidad te va a llevar a una energía baja. No es que la religión prohíba, es hacer el bienestar para mí y para los demás. Pero muchas veces los condicionamientos sociales basados en religiones mal interpretadas afectan nuestro crecimiento, nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo. Y ahí es cuando está el problema. Sigan su propia religión. Sigan su propio deseo interno, hacia dónde quieren dirigirse, hacia dónde quieren llevar su energía. Ya basta de encontrar tabús en estos temas religiosos que luego nadie se anima a hablar por el miedo a ser juzgado, por el miedo a ser criticado. Yo no digo que las religiones sean malas, claro que no, pero las religiones, aún en esta actualidad, son violentas. Hay países donde las religiones están muy mal interpretadas y son violentas. No dejan al ser humano ser en libertad, ser creativo. No se actualizan. Siguen con esas ideas limitantes esperando que venga Jesús
otra vez, por ejemplo, o El Salvador, otra vez, y no va a venir. No de esa manera, no va a bajar del cielo El Salvador o Jesús nuevamente. No, así no es, son metáforas, lo tenemos que ubicar y comprender. Son metáforas, son parábolas que se encuentran en los libros religiosos. Debemos de conectar con nuestra propia magia, con nuestra sabiduría interior y llevar a cabo nuestra propia religión, nuestra propia creatividad, desarrollarnos y desenvolvernos con libertad, sin dañarnos y sin dañar a los demás, a cuestionar las religiones, a cuestionar los libros religiosos, a leer, a informarnos, a crearnos un criterio particular y a irnos quitando esas ataduras limitantes. Miren, en algún momento de mi vida yo me la pasaba en la iglesia católica porque es la que me tocó en esta vida. Mis ancestros, mi clan familiar, mi tribu familiar pertenecen a la religión católica. Y sí, en algún momento de mi vida fui mucho a la iglesia, ayudaba en la iglesia, hasta que ya comprendí muchísimas cosas y me fui liberando. Y entendí que tenía que seguir mi propia magia, mis propias elecciones. No por estar pidiendo algo te va a ser concedido. Debemos de tomar acción con nuestra propia magia para poderla manifestar y crear. No estar sometido pidiéndole a una religión impuesta con quién sabe quién, por quién sabe quién hace años. No estar sometido pidiéndole a una religión que fue creada por quién sabe quién hace cuántos años y que la mayoría de las veces no da resultados. Platícame tus experiencias. Platícame tus experiencias, platícame lo que opinas de este tema. Platícame si sigues tu religión o si realmente estás adentrado en una religión impuesta por tu clan familiar, por elección, etcétera, etcétera. Deseo conocer tu punto de vista. A leer, a informarnos y a seleccionar. Todas las religiones tienen algo bueno, todas las religiones tienen una maravillosa sabiduría, pero debemos saber interpretarla y saber adecuarla a los tiempos que estamos viviendo, a nuestro bienestar, evolución y crecimiento. Que estén excelentemente bien, cuídense muchísimo, muchísima paz, luz, amor. Hasta la próxima.